Buenas tardes, bienvenidos a Comentando, el segundo diario en español más antiguo de Estados Unidos, Diario Las Américas, está cumpliendo años. En efecto, salió a la luz el 4 de julio de 1953, bajo la dirección de sus fundadores, los hermanos de origen nicaragüense Horacio y Francisco Aguirre. Comentando quiere sumarse a esta merecida celebración y por ese motivo he invitado a la directora ejecutiva del diario, Iliana Labastida, para que nos cuente sobre el acontecimiento y sobre logros y dificultades de un periódico local en los tiempos actuales. Iliana Labastida, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en este programa y muy privilegiada de compartir este espacio. Bienvenida a Comentando. Vamos a ver la primera imagen para entonces referirme a que en junio, aquí está, en junio recibiste, no, este es el premio de Barcelona. Este es el premio de Barcelona, Sí, ¿no? ¿Sí? sí. Ese fue en marzo. En marzo recibiste el premio Alegría de Vivir que se concedió a Diario Las Américas por su trayectoria excepcional de 70 años. Pero recientemente, en junio, el Congreso de Estados Unidos otorgó otro premio al periódico a nombre de su directora. En este caso, el premio fue concedido a tu persona, Iliana Labastida. Vamos a ver la siguiente imagen, creo que está saliendo también allí. Bueno, esa no, sigan pasando las imágenes, que no es esa. Aquí tenemos tampoco es esa, es la siguiente, es donde aparece, este es el premio, este es el premio justamente que el Congreso de los Estados Unidos eh, te concedió. Aquí lo estoy leyendo yo, lo tengo en mis manos, tú has tenido la gentileza de traerlo y quizás la cámara me pueda enfocar ahora para que observen a ver si la cámara me puede enfocar una vez que ya culmine esa fotografía que parece que no se acaba nunca. Parece un documental esa fotografía, de tanto tiempo que está ahí clavada. De todo modo, yo estoy aquí esperando. Aquí está. Este es el certificado que el Congreso de los Estados Unidos expedió a Iliana Labastida. Bueno, muchas felicidades por ambos premios. Dime cuál es la significación de ambas distinciones. Bueno, generalmente cuando alguien resulta premiado, suele decir que no se trabaja para obtener premios. Efectivamente, yo, de manera consciente, no hago mi labor diaria esperando ser premiada, pero sin dudas, cuando esas noticias llegan, además de sorprender, lo alegran mucho a uno, porque usted sabe que en estos tiempos que vivimos no es el periodismo una de las profesiones que más halagos ni respaldos reciben en la sociedad. Entonces, cuando hay quien hace un alto y considera meritorio que el esfuerzo que implica hacer periodismo en estos tiempos requiere reconocimiento, pues uno lo recibe de muy buen agrado. Con mucha humildad, de mi parte lo digo con absoluta honestidad, pero con mucho agradecimiento. Ya, bueno, eres directora de Diario Las Américas hace 4 años. Vamos a ver como se estamos celebrando los 70 años, vamos a ver una muestra de aquellos primeros periódicos. A ver la primera imagen donde sale el diario, ahí la vemos, un diario que no se parece nada al formato actual, ustedes lo deben ver con nostalgia, ¿no? Aquellas fotografías en blanco y negro. Tenemos otra fotografía después de esa, que es el edificio que actualmente ustedes utilizan, que está en Brickell,
edificio muy bonito y allí está la redacción. ¿Cuántas personas tiene la redacción actualmente? En estos momentos, entre periodistas, diseñadores y quienes se ocupan específicamente de la página web, que son periodistas también, pero son redactores de mesa, somos 15 personas. Ya. Me incluyo en el grupo, somos 15 personas, quienes nos encargamos de todo lo que es la operación informativa de Diario Las Américas. Cuéntame de tu trayectoria como periodista en Estados Unidos. ¿Llegaste acá a este país en qué año? Yo salí de Cuba en el año 2004. Trabajé unos meses después de haber llegado de Cuba en la redacción del Nuevo Herald, donde compartimos ¿Cómo no? redacción. Cumplí el año de haber llegado de Cuba trabajando como editora de mesa en la redacción del Nuevo Herald, pero por esas cuestiones de reestructuración que ocurren en los medios, ya comenzaba entonces a verse, vislumbrar cambios que se avecinaban en esta industria, pues me vi necesitada de salir de la redacción del Nuevo Herald. Entonces lo que hice fue ocuparme de instruirme para poder integrarme a esta nueva sociedad, a este nuevo entorno que nada tenía que ver con el lugar donde yo me formé y de donde yo venía. Me ocupé de matricular en Miami-Dade College para aprender inglés y en una pasantía, como decimos en español, un internship que me correspondió hacer como parte de los estudios en Miami-Dade College, pues llegué precisamente como interna a Diario Las Américas. Entonces, en Diario Las Américas estuve 5 meses como interna hasta que los antiguos propietarios del periódico decidieron contratarme. Eso fue en el año 2006. A partir de ese momento comencé mi trabajo como reportera en Diario Las Américas y hasta la fecha he transitado por muchas funciones dentro de la redacción del periódico. Primero fui reportera, a la vez que redactora. Después, cuando cambió de administración el periódico en el año 2000, finales del 2012, principios del 2013, pues me dieron en un inicio la responsabilidad de editora de noticias locales porque ya venía con una trayectoria de desempeño en esa función y consideraron que tenía suficiente experticia como para llevar ese departamento en el periódico. Luego, transcurridos 3 años de esa nueva administración, con la salida del primer director que ellos nombraron, pasa a a tomar parte a tomar responsabilidad de la dirección Osmén Martínez, que era el subdirector en aquel momento, y a mí me promovieron a la subdirección del periódico. Tras la salida de Osmén en noviembre de 2019, pues me nombran al frente del periódico y desde entonces estoy en esta responsabilidad. Yo recuerdo que has trabajado mucho. En una etapa que no has mencionado, recuerdo que simultaneabas Diario Las Américas y el Nuevo Herald. Y se te veía cansada, pero siempre con el espíritu muy alto de que había que luchar y que había que seguir en esa actividad así. Fue una etapa muy intensa por necesidades familiares y personales. Asumí 2 trabajos. Tuve la oportunidad y la suerte, porque hay quienes tienen que alternar en muchos trabajos en Estados Unidos y no siempre en su profesión, Claro. pero yo tuve la suerte de poderlo hacer en mi oficio y trabajé desde el año 2009 hasta enero de 2013 como editora en las noches en la redacción del Nuevo Herald y como reportera en Diario Las Américas. Parecería una contradicción porque por años han sido los medios competencia, Sí. pero yo me las arreglaba para que mi desempeño en un lugar y el otro no se encontraran, para que no se produjera un conflicto de intereses, como solemos decir, y sí, fue una etapa de mucho agotamiento físico, pero de mucho aprendizaje. Yo creo que mucho de lo que puedo hacer hoy y algunas de las destrezas que adquirí, las adquirí gracias a ese reto que me vi obligada a asumir, pero que
me dio mucho conocimiento y me engrandeció mucho profesionalmente. Sí, claro que sí, y creo que es momento también de destacar que para que tú pudieras sortear ese conflicto de intereses, allí estábamos conscientes de aquello. También tuviste jefes muy inteligentes Claro, y tolerantes y amigos tuyos que buscaban la manera de que eso no ocurriera. así es. Y era también una demostración del respeto a la profesión. ¿Cómo no? Ahora, Liliana, mira que hay una cosa que a mí siempre me ha maravillado, y es esta. Tanto tú como otros profesionales del Nuevo Herald, de Diario Las Américas, de la televisión, de la radio, han sido formados en Cuba, Sí. periodistas formados en Cuba. Sí. Bien, se han destacado no solamente como profesionales de fila, sino incluso han ocupado cargos destacados en los medios de comunicación. Yo saco la siguiente conclusión respecto a la carrera de periodismo en Cuba. Primero, que la formación ideopolítica, seguida muy de cerca por la nomenclatura del partido, fracasa. Al verlos a ustedes acá y triunfar. Pienso que la formación técnica, instrumental, es decir, lo que tiene que ver, digamos, con la gramática, las técnicas de redacción, el conocimiento de los géneros periodísticos, me parece que eso funciona muy bien. Y creo que también la formación humanística, quiero decir, historia del arte, literatura, historia universal, etcétera, también funcionaba muy bien. Y quiero conocer tu opinión. Efectivamente, pertenezco a una generación de profesionales cubanos, específicamente en la carrera de periodismo, que en gran medida, la mayoría, transcurridos unos años después de habernos graduado, casi todos, la mayoría, le diría que en un 90%, abandonamos Cuba, nos fuimos de Cuba por diferentes vías, a diferentes países. Hay dos cosas en la formulación de su pregunta que yo quiero subdividir porque todo guarda relación, pero hay dos cosas. La formación ideopolítica que nosotros recibimos no solamente en la carrera, a lo largo de nuestras vidas, porque crecimos adoctrinados. Yo creo que nos sirve a todos, nos sirvió y nos sirve a todos para precisamente poder tener la capacidad de discernir cuán nociva es esa ideología y cuán innecesaria y cuán engañosa, porque nos enseñaron sobre esa base, la conocimos, la estudiamos y después en la práctica pudimos darnos cuenta de que son principios completamente inoperantes y nocivos a la sociedad. Por eso es que yo creo que muchos de nosotros, después de haber sido formados, y ahora me voy a la parte académica y de conocimiento general, con un rigor académico muy estricto, usted fue uno de mis profesores en la escuela, con un basamento cultural muy fuerte. Tuvimos profesores que además de exigentes, eran personas con un nivel académico muy elevado, que nos transmitieron esos conocimientos y nos indujeron a que nos interesáramos en adquirirlos. Entonces, una persona que académicamente y culturalmente esté bien formada, una vez que recibe todo ese caudal, está más preparada que nadie para saber qué es lo cierto y qué no, y dónde está la manipulación y dónde está la realidad. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con la mayoría de nosotros. Ajá. ¿Te fue muy difícil, digamos, aprender la manera en que se enfoca el periodismo? O, déjame rectificar, la manera en que se enfocaba el periodismo en los Estados Unidos o en las sociedades occidentales, porque desde luego el paradigma del periodismo, del mejor periodismo del mundo, se hacía aquí, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y creo que todavía tú tuviste la oportunidad de conocer ese periodismo totalmente diferente al que se hacía en Cuba. Completamente diferente, pero además vuelvo de nuevo a lo que en la teoría uno aprende y lo que en la práctica se vive. Nosotros aprendimos las técnicas periodísticas en Cuba y en las aulas ningún profesor cuando nos enseñaba se encargó de decirnos
que esas técnicas periodísticas, cuando saliéramos a la calle a ejercer, tenían que estar medidas o coartadas por principios ideológicos, o que teníamos que regirnos por una censura que existe, que nadie dice que es censura, pero que sabemos que existe. Yeah. Y que una vez que la gente empieza a ejercer en Cuba por todo lo que se mueve alrededor de un medio, pues uno no solamente es censurado, sino que se autocensura. Sin embargo, cuando uno llega a Estados Unidos y empieza a leer y empieza a observar y a ver cómo se desenvuelve el periodismo, se da cuenta que esas técnicas que aprendió son perfectamente aplicables, pero que en un entorno diferente pues realmente se pueden hacer realidad, porque es ejercer, buscar la información, informarse, ser una persona documentada, ser una persona preparada, pero a la vez tener la libertad de poder informar, opinar, cubrir, como decimos en el argot periodístico, cualquier cosa desde cualquier ángulo, sin tener el temor de que alguien va a venir y le va a decir: usted no puede escribir sobre tal error que puede haber cometido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque es un departamento del gobierno y no lo puede tocar, como ocurre en Cuba. Aquí no es así. Claro. Muy buenas esas explicaciones que me has dado ahora. Ahora, cuéntame de las mayores dificultades que tú has tenido ya como directora del diario Las Américas, las mayores dificultades que tú has tenido para ejercer tu profesión, y después iremos a la parte mejor. Cuéntame primero de las dificultades. Sí. Pues fíjese que cuando uno empieza a hacer una valoración, así como ahora, ¿no?, que me está haciendo un llamado a evaluar, como para medir en qué contexto estoy realizando mi trabajo, me doy cuenta de varias cosas. Yo fui nombrada en el cargo unos meses antes de que se decretara la pandemia a nivel mundial. Me tocó ejercer, me tocó definir mi estilo de trabajo, mis propósitos como en la dirección del periódico, en un contexto en el que yo tenía que comunicarme con mis colegas a distancia. Y así lo estuvimos haciendo durante 3 años. Nos veíamos unos cuantos, no todos, para cerrar la edición impresa una vez a la semana, con mucha distancia, con mucho cuidado, porque nadie quería correr el riesgo de enfermarse. Y en esas circunstancias muy extrañas, porque el periodismo requiere cercanía, proximidad, intercambio, pues nosotros logramos ir encaminando el periódico hacia un propósito. Primero, no queríamos que el periódico muriera, por supuesto. Queríamos crecer, queríamos hacer cosas diferentes que pudiesen servir para que nos tomasen como referencia. Queríamos estrechar lazos como institución noticiosa con otras instituciones de la ciudad donde estamos, donde radicamos, que consideramos importantes, y empezamos a tantear nuevos horizontes. Por ejemplo, en el año 2021 nos propusimos hacer nuestro primer documental dedicado a los 60 años de la Brigada 2506. Lo logramos. Después, basados en esa experiencia que nos fue muy bien, obtuvo mucho reconocimiento ese documental, pues nos lanzamos a realizar un segundo documental que se lo dedicamos a la Operación Pedro Pan, también en ocasión del 60 aniversario. Ese documental compitió en el Festival de Cine de Miami, ha obtenido 2 premios internacionales en Barcelona y en un festival de cine de Berlín. Es decir, en medio de todo eso que revolucionó y cambió el mundo y la manera de hacer el trabajo y la forma de organizar el trabajo, pues lo que hicimos fue enfocarnos en lo que se podía hacer mejor y los obstáculos irlos poniendo de lado. Eso realmente... Entonces, dificultades sí las hay, porque los medios están viviendo un momento de crisis, eso nadie lo puede negar. Cualquier empresario que decida invertir en publicidad en un medio de comunicación, es más fácil que lo haga en un programa que realice un llamado influencer en las redes sociales que en un medio tradicional.
Entonces el medio tradicional para sobrevivir tiene que reinventarse, tiene que buscar cosas nuevas, tiene que ofrecer alternativas y conscientes de eso, pues... ¿Tiene que banalizarse también? No. Esa concesión nosotros no la hemos hecho. Nosotros no la hemos hecho, nos cuesta más trabajo el hecho de no banalizarnos, el hecho de no convertirnos, por ejemplo, en una plataforma que le dedique mayor tiempo a la farándula, Claro. que le dedique mayor tiempo al sensacionalismo. Nosotros estamos conscientes, o por lo menos hemos interiorizado de que tenemos una función social, que el periodismo indiscutiblemente la tiene, una función educativa, que también la tiene, y son funciones que a lo mejor de manera inconsciente alguien que tenga un programa de YouTube o en Facebook o en cualquier red social lo puede realizar, pero de manera inconsciente, porque no tienen la responsabilidad que nosotros tenemos y que asumimos que tenemos. Ya, ¿no crees como dificultad o por lo menos algo que se le ha puesto al diario en el camino, el hecho de que ha dejado de ser diario para convertirse en un semanario? Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. La contra que tiene es que nosotros como periodistas quisiéramos ver el periódico impreso en la calle a diario. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico y en la operatividad del momento en que se vive, Diario Las Américas en su versión digital es capaz de ofrecer la información con mayor inmediatez que pudiera hacerlo el diario impreso, porque en estos tiempos cualquier noticia trascendental que ocurra, en el momento que ocurre, inmediatamente se publica en la versión digital, no así el papel tiene que esperar al día siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, el diario hace unos 5 o 6 años, estamos en ese orden de tiempo, hicimos el análisis de que era más práctico que una vez a la semana nosotros publicáramos una edición cuyos contenidos fueran más de lectura reposada, entrevistas, análisis, investigaciones, eh, artículos que usted no requiere de que respondan a una inmediatez para que le puedan servir sobre todo para instruirse y analizar la noticia, pero más a profundidad. Y entonces decidimos irnos a semanario con ese concepto y mantener y hacer crecer la operación digital, que es lo que hemos hecho. Tratamos de mantener como si el periódico se editara en impreso a diario, ese mismo nivel de rigor y ese mismo nivel de actualización en nuestra página web. Ileana, en Estados Unidos, desde el punto de vista político, todo está polarizado. Eso se refleja también en los medios. Los grandes medios de comunicación están polarizados a la izquierda o a la derecha, para decirlo con otro vocabulario, o son conservadores o son liberales. ¿Cuál es la tendencia de Diario Las Américas? Diario Las Américas siempre fue y continúa siendo un diario que defiende la tendencia conservadora, teniendo en cuenta lo siguiente. Yo creo que el diario, cualquier medio tradicional, tiene que tratar de parecerse o de identificarse con quienes lo leen, Sí. y quienes lo buscan. Y los lectores habituales de Diario Las Américas y los que llegan nuevos, porque hay que decir que nosotros, además de tener lectores habituales, hemos ampliado hacia sectores de población de menos edad nuestro rango de lectores. En este momento nos está leyendo población que oscila entre los 35, 50 años, que antes era un rango de población mayor, y hay jóvenes que nos siguen, pero a través de las redes sociales. Pero bueno, en nuestra edición impresa y nuestra edición digital, ese es el rango de lectores a los que hemos logrado alcanzar. Y entre estas edades, las personas que nos buscan, que buscan nuestros contenidos, que los prefieren, son personas que no están montadas en estas olas de corrientes de pensamiento que yo creo que son más
a veces por cuestiones de esnobismo que porque verdaderamente la gente que la promueve está totalmente convencida de que esa es la base. Y no dejamos de abordar ningún tema por el hecho de que tengamos una mayoría de lectores precisamente conservadores. Por ejemplo, el tema de que llamamos nosotros, de la manera en que lo abordamos, la sexualización de la niñez, que es algo que en estos tiempos se maneja mucho, que la gente lo comenta a favor y en contra. Nosotros lo abordamos, pero preferimos abordarlo desde la perspectiva de especialistas que nos digan, sin tener en cuenta criterios éticos ni ideológicos, en qué consiste ese fenómeno y cuán nocivo o beneficioso puede ser para la sociedad. Ya me están avisando, estamos ya en los minutos finales. Quisiera hacerte una pregunta. A diferencia, digamos, del Nuevo Herald, que pertenece a grandes compañías, el Diario de las Américas, desde el 2012, pertenece al grupo Meserani, cuyo presidente es el empresario de origen venezolano, Nelson Meserani. ¿Hasta qué punto influye el grupo, este grupo, en las líneas generales de política editorial, las generales, y las del diario, las del semanario, las de la edición digital? Es decir, esto va, esto no va, ellos determinan eso, son ustedes, ¿qué pasa? Bueno, primero voy a responder haciendo un análisis general de lo que yo creo que busca. Tendrá que ser en 2 minutos. Sí, que busca el publisher en el diario y después voy a decir cómo prácticamente operamos. Yo creo que Nelson Meserani encontró en Diario Las Américas, cuando lo compró, un medio de comunicación que podía utilizar como plataforma para unirse a la defensa de muchos valores que ya veníamos haciendo y los cuales él como persona y su grupo refrendan. Y lo otro es que yo tengo que decir públicamente y reconocer que nosotros en nuestro grupo editorial tenemos mucha libertad de operar y mucha libertad de elegir cuáles son los temas que consideramos que a la gente les puedan interesar y cuáles son los temas que consideramos que debemos como periodistas abordar. Vamos a ver las imágenes que tenemos ahí, que nunca llegamos a poner, en las que aparece Ileana recibiendo los premios mientras nos vamos despidiendo del programa. Por ejemplo, esto fue en Barcelona, ¿no es así? Sí, eso fue en Barcelona. Y la otra es la que ya vimos. Bueno, este es de un foro donde estuviste allí, hiciste una disertación. Ileana Labastida, muchas gracias por tu participación en Comentando. Espero que no sea la última. A los televidentes, gracias por la atención. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.